Bienvenidos de nuevo a el lugar donde desenterramos los secretos que el tiempo ha querido ocultar. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos una historia que huele a Roma antigua, a intrigas palaciegas y a un misterio que ha perdurado por siglos. Prepárense porque vamos a hablar de algo que a simple vista parece un objeto simple, pero que en realidad guarda en su interior un secreto fascinante de Italia. Estamos hablando del misterioso anillo de Demet. ¿Han oído hablar de él? Si no, no se preocupen, porque para eso estamos aquí. Este no es un anillo cualquiera, no. Imaginen por un momento un objeto que ha pasado de mano en mano, que ha sido testigo de eventos cruciales, y que, según las leyendas, contiene una verdad capaz de cambiar nuestra percepción de un pedazo importante de la historia italiana. Y lo más curioso es que su secreto, ese que lo hace tan especial, no está grabado en piedra ni escrito en pergaminos polvorientos, sino que reside en su propia concepción, en su diseño, en algo que a simple vista podría pasarse por alto. Antes de sumergirnos en las profundidades de este enigma, les recuerdo, como siempre, que si disfrutan de este tipo de viajes al pasado y les gusta descorrer el velo de los misterios, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Ahora sí, prepárense porque el anillo de Demet nos espera. El nombre Anillo de Demet evoca imágenes de la antigua Grecia, ¿verdad? Y no se equivocan del todo porque la historia de este anillo tiene sus raíces en el mundo helenístico. Sin embargo, su mayor impacto y su secreto mejor guardado se encuentran firmemente anclados en la tierra italiana, específicamente en el período romano. Imaginen a Roma en su apogeo, un imperio vasto y poderoso, un crisol de culturas y de ideas. En ese escenario, este anillo comienza a tejer su historia. ¿Quién era Demet? Bueno, la figura histórica que se asocia más comúnmente con este anillo es Demetrio Poliorcetes, un rey macedonio y un general brillante del siglo III a.C. Su vida estuvo llena de guerras, alianzas cambiantes y un poder considerable. Se dice que este anillo, adornado con una gema, era una de sus posesiones más preciadas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, cómo llega un objeto asociado a un rey griego a convertirse en un enigma italiano. La respuesta está en la expansión y la influencia de las culturas mediterráneas. Roma, como todos sabemos, no surgió de la nada. Absorbió, adaptó y transformó las tradiciones de los pueblos que la rodeaban, y la influencia griega fue inmensa. El arte, la filosofía, la política e incluso los objetos personales de la élite romana a menudo reflejaban patrones y estilos griegos. El anillo de Demet, o más bien, la historia y el legado que representa, se infiltró en la conciencia romana. Pero el verdadero secreto del anillo de Demet no reside tanto en su posesión por parte de Demetrio Poliorcetes, sino en lo que representaba para quienes lo poseyeron después, especialmente en el contexto romano. Los historiadores y arqueólogos han teorizado durante años sobre su significado más profundo. Inicialmente se pensaba que era simplemente un símbolo de estatus, un adorno de lujo para la élite. Sin embargo, las investigaciones más recientes han apuntado a algo mucho más sutil y revelador. El anillo o los anillos que se asemejan a él y que se han encontrado en contextos romanos, a menudo presentan un detalle particular, la presencia de gemas incrustadas de una manera específica, o la forma en que se tallaba el metal. Los estudios gemológicos y metalúrgicos han arrojado luz sobre esto. No se trata solo de la belleza de la gema, sino de su selección, su corte y su ubicación. Aquí es donde entra la intriga. Imaginen un erudito romano, un coleccionista de antigüedades, o incluso un gobernante que desea mostrar su conocimiento de las tradiciones y la sabiduría del pasado. Poseer un objeto que se cree que perteneció a Demetrio Poliorcetes no solo era un signo de riqueza, sino también de erudición, de conexión con un linaje de poder y conocimiento. Pero el secreto va más allá de la simple posesión. Se cree que el anillo de Demet, en su forma romana, era utilizado como un objeto de memoria. ¿Qué quiero decir con esto? En la antigüedad, antes de la imprenta, la memorización era una habilidad crucial. Los oradores, los filósofos, los abogados, todos dependían de su capacidad para recordar vastas cantidades de información. Se utilizaban diversas técnicas mnemotécnicas, y se especula que el anillo de Demet podría haber sido uno de esos dispositivos. ¿Cómo podría funcionar? La teoría principal se centra en la gema y su posible simbolismo. Las gemas desde tiempos inmemoriales han sido asociadas con propiedades místicas, con colores específicos que representan conceptos, planetas, deidades o incluso emociones.
si el anillo presentaba una gema con un color particular, o incluso un conjunto de gemas de diferentes colores, cada una podría haber estado vinculada a un tema o una idea. Al mirar la gema, o al tocarla de cierta manera, el portador podría evocar una memoria, un discurso, una ley, un poema. Piensen en ello como un punto de anclaje para la memoria. Un anillo así podría haber sido diseñado para ayudar a recordar, por ejemplo, los puntos clave de un discurso antes de pronunciarlo, o los detalles de un tratado legal, o incluso versos de poesía épica. El portador, al contemplar la gema, se conectaría con la información asociada a ella. Esto requeriría un conocimiento previo, por supuesto, una especie de código entre el creador del anillo y su usuario. Los arqueólogos han encontrado anillos similares en tumbas romanas de alto estatus, y el análisis de estos objetos a menudo revela una artesanía excepcional y una cuidadosa selección de materiales. No se trataba de un joyero cualquiera, sino de artesanos que entendían tanto la estética como la posible funcionalidad de sus creaciones. La conexión con Italia es profunda aquí. Roma, como centro de un vasto imperio, necesitaba formas eficientes de organizar y transmitir información. La ley, la administración, la filosofía, todas estas áreas requerían una memoria robusta y confiable. El anillo de Demet, o la práctica de crear anillos con fines mnemotécnicos, podría haber sido una herramienta sofisticada dentro de este sistema. Además, la figura de Demetrio Poliorcetes, un personaje carismático y poderoso, añadía un aura de prestigio al objeto. Los romanos, con su fascinación por la grandeza de la civilización griega, habrían estado encantados de adoptar e incluso adaptar objetos que evocaran esa gloria pasada. Imaginen un senador romano, o un general triunfante, luciendo un anillo que se decía que había pertenecido a uno de los grandes comandantes de la era helenística. Era un statement, una demostración de poder, cultura y conexión con la historia. Pero el secreto principal, esa chispa que lo hace tan intrigante, es la idea de que un objeto tan pequeño y aparentemente ornamental pudiera haber tenido una función tan práctica y tan avanzada para su época. No estamos hablando de un simple recordatorio, sino de un dispositivo diseñado para potenciar la memoria humana, una herramienta para la mente en un mundo donde la palabra hablada y la memoria eran las reinas. Piensen en la dificultad de memorizar discursos largos, leyes complejas, o la genealogía de las familias nobles. Un anillo como este con sus gemas codificadas, podría haber sido una clave para desbloquear toda esa información. El color de una amatista podría haber representado la justicia, el verde de una esmeralda la prosperidad, y así sucesivamente. Al tocar la esmeralda, el usuario recordaría las ideas asociadas a la prosperidad que quería exponer en su discurso. Esta interpretación convierte al anillo de Demet de un simple objeto de lujo a un artefacto de inteligencia, un precursor de las herramientas de organización de la información que usamos hoy en día. Es la muestra de cómo la ingeniosidad humana siempre busca maneras de superar sus limitaciones, incluso hace miles de años. Y lo fascinante es que este secreto, si es que realmente se confirma en su totalidad, se esconde en la misma Italia que admiramos por su arte, su arquitectura y su historia. El legado de Roma no solo son las ruinas imponentes y las obras maestras artísticas, sino también estas pequeñas, pero significativas, innovaciones que moldearon la forma en que se pensaba y se actuaba. Los historiadores siguen investigando, los arqueólogos siguen desenterrando nuevos hallazgos, y la historia del anillo de Demet continúa evolucionando. Lo que sí es seguro es que este anillo, más allá de su valor material, es un símbolo de la conexión entre el poder, la sabiduría y la memoria en el mundo antiguo. Y su secreto, ese toque de ingenio mnemotécnico, nos recuerda que la historia está llena de sorpresas, de ingenios que a menudo se ocultan a simple vista, esperando ser descubiertos. En resumen, hemos viajado a través del tiempo para desvelar el misterio del anillo de Demet. Pasando de sus posibles orígenes griegos con Demetrio Poliorcetes, hemos llegado a su fascinante adaptación y uso en la antigua Roma. El secreto principal que hemos explorado es la teoría de que este anillo no era solo un símbolo de estatus, sino una herramienta mnemotécnica, un dispositivo diseñado para ayudar a la élite romana a recordar información vital, utilizando el simbolismo de las gemas incrustadas. Es una muestra increíble de la ingeniosidad humana y de cómo las culturas antiguas buscaban optimizar sus capacidades intelectuales. El anillo de Demet, por lo tanto, no es solo una joya, sino un artefacto de memoria y de poder, un secreto bien guardado por la historia de Italia. Muchísimas gracias, mis queridos exploradores, por acompañarme en esta fascinante travesía.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo desenterrando este misterio. ¿Qué les ha parecido esta teoría sobre el anillo de Demet? ¿Creen que realmente pudo haber sido una herramienta para potenciar la memoria? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en los comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares a quienes también les apasione la historia y los enigmas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Les aseguro que tenemos muchas más historias increíbles por descubrir juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigan explorando y sigan preguntando. Adiós.